En la cena, mi hermana se rió, les presento a mi prometido. Es de las fuerzas especiales, a diferencia de ti. Luego derramó el vino sobre mi uniforme mientras mis padres se reían. Cuando su prometido se dio cuenta de mi moneda de desafío, se puso pálido. Lucy, ¿sabes quién es ella? Se disculpó y terminó el compromiso en ese mismo instante. En la cena, mi hermana levantó su copa de vino y sonrió como si estuviera a punto de hacer un anuncio amoroso. A todos, dijo alegremente. Les presento a mi prometido. Es de las fuerzas especiales, a diferencia de ti. La mesa se rió. Mis padres sonrieron también. Entonces su mano se inclinó ligeramente y el vino tinto se derramó directamente sobre la parte delantera de mi uniforme. Por un segundo, nadie reaccionó. Luego mi madre rió nerviosamente. Mi padre miró hacia otro lado. Nadie le dijo que parara. Nadie me preguntó si estaba bien. Me quedé allí congelada, con la tela pesada contra mi piel. El latido de mi corazón resonaba fuerte en mis oídos. Fue entonces cuando la sonrisa de su prometido se desvaneció. Algo se había deslizado de mi bolsillo y había caído al suelo con un suave sonido metálico. Él lo miró fijamente, luego a mí. Su rostro se puso pálido. Lucy, dijo en voz baja, casi con urgencia. ¿Sabes quién es ella? La habitación quedó en completo silencio. Y en ese silencio, todo empezó a desmoronarse. Mi nombre es Emily Carter, y durante la mayor parte de mi vida, existí en mi familia de la misma manera que la música de fondo existe en un restaurante. Siempre presente. Raramente notada, solo reconocida cuando se detenía de repente. No era la hija problemática. Tampoco era la decepción. Era algo mucho más conveniente, invisible. Mis padres, Linda y Mark, amaban a mi hermana menor, Lucy, de una manera ruidosa y sin esfuerzo. Hablaban de ella como si fuera la prueba de que habían hecho algo bien en el mundo. Los logros de Lucy se anunciaban antes de que alguien preguntara. Sus fotos estaban enmarcadas, republicadas, comentadas. Sus opiniones eran escuchadas, incluso cuando cambiaban semanalmente. Cuando la gente preguntaba por mí, las respuestas de mis padres siempre eran breves. Oh, Emily trabaja para el gobierno. Y luego, casi de inmediato, volvían a hablar de Lucy. Sin preguntas de seguimiento, sin curiosidad, sin orgullo. Nunca preguntaron qué hacía. Nunca preguntaron por qué mi horario era impredecible, o por qué me perdía cumpleaños y festividades, o por qué a veces desaparecía durante semanas y volvía más callada que antes. Nunca preguntaron por qué nunca llevaba trabajo a casa, por qué evitaba los detalles o por qué mi teléfono nunca podía estar abiertamente sobre la mesa. Para ellos era más fácil no saber. Lucy se aprovechaba al máximo de eso. Básicamente es una oficinista, bromeaba en las reuniones familiares, solo que con uniforme. La gente se reía. Mis padres también se reían. No con crueldad, no en voz alta, sino de esa manera suave y permisiva que le decía a Lucy que estaba bien seguir. A veces mi padre añadía, alguien tiene que encargarse del papeleo, ¿verdad? Luego me daba una palmada en el hombro como si estuviera siendo generoso. Nunca los corregí. En mi línea de trabajo, el silencio no era sumisión. Era supervivencia. Era disciplina. Aprendías pronto que explicarte a las personas equivocadas podía crear preguntas que no tenías permitido responder y consecuencias que no querías. Así que les dejé creer lo que querían. Lo que no entendí en ese entonces fue lo peligrosa que se volvería esa suposición. Porque el silencio en mi familia no significaba dignidad. Significaba permiso. Lucy no solo creía que era más importante que yo. Creía que yo estaba de acuerdo con ella. Creía que mi contención significaba aceptación. Y mis padres, la dejaron creer eso porque mantenía la paz. Hacía que las conversaciones fueran fáciles. Les permitía evitar la incomodidad de darse cuenta de que en realidad no conocían a una de sus hijas en absoluto. Pagué por esa comodidad en pequeñas dosis al principio. Ser interrumpida cuando hablaba, ser ignorada cuando se tomaban decisiones, ser ofrecida como voluntaria para ayudar, para pagar, para facilitar las cosas porque yo era la confiable, la callada,
la que nunca causaba una escena. Me decía a mí misma que no importaba, que mi trabajo hablaba por sí mismo, que no necesitaba la validación de personas que no podían entender las reglas por las que yo vivía. Pero lentamente, sin que me diera cuenta, las bromas se agudizaron. Lucy dejó de bromear conmigo en privado y empezó a hacerlo en público. Le gustaba la audiencia. La risa, la forma en que mi incomodidad la hacía sentir interesante, y mis padres seguían sin detenerla. Nunca dijeron, ya es suficiente. Nunca dijeron, ella merece respeto. Simplemente sonreían y dejaban que sucediera. Para cuando Lucy trajo a su prometido a la escena, la narrativa ya estaba establecida. Ella era la estrella y yo era el remate del chiste. Aún no sabía que todo estaba a punto de cambiar. Pero mirando hacia atrás ahora, esa cena no destruyó a mi familia. Solo expuso lo que había estado roto durante mucho tiempo. Lucy conoció a Daniel de la misma manera que Lucy conocía todo lo que quería, ruidosamente, públicamente y con una audiencia ya esperando. Me llamó una noche, con la voz vibrando de emoción. Conocí a alguien, dijo. Y este es diferente. Esa era la palabra favorita de Lucy. Diferente. Normalmente significaba lo suficientemente impresionante como para ser exhibido. Daniel, explicó, era de las fuerzas especiales, en servicio activo, muy respetado. El tipo de hombre hacia el que la gente se inclinaba cuando hablaba. El tipo que no necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Al final de esa llamada, ya sabía lo que vendría. Lucy no solo se enamoraba. Curaba relaciones como exhibiciones cuidadosamente posicionadas para reflejarla bien. Y Daniel, no era solo una pareja, era un trofeo. La primera vez que lo conocí fue en una pequeña reunión familiar. Nada formal, solo una cena en casa de mis padres. Lucy llegó tarde, por supuesto, agarrada del brazo de Daniel como si estuviera haciendo una entrada en una alfombra roja. Este es él, anunció. Mi prometido. Lo dijo lentamente, deliberadamente, observando las reacciones de todos. Mi madre jadeó y se apresuró a avanzar. Mi padre estrechó la mano de Daniel con las suyas. Llovieron los cumplidos, su servicio, su disciplina, su compromiso. Palabras como héroe y valiente flotaban en la habitación como decoraciones. Daniel sonrió cortésmente. Estaba sereno, observador. Entonces Lucy se volvió hacia mí. Y esta es mi hermana, Emily, dijo. Trabaja para el gobierno. Ahí estaba de nuevo. Esa pausa, esa etiqueta vaga. Daniel me miró con leve curiosidad. Oh, sí. Sí. Lucy interrumpió rápidamente. Cosas de oficina. Mayormente papeleo clasificado, ya sabes. Se rió. Mis padres no la corrigieron. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Aún no era ira, solo conciencia. Un reconocimiento silencioso de que las reglas habían cambiado. A partir de ese momento, todo se convirtió en una comparación. Si Daniel hablaba de entrenamiento, Lucy me miraba y sonreía con aire de suficiencia. Si alguien elogiaba su disciplina, ella añadía, aunque Emily es buena con los correos electrónicos. Las bromas no eran accidentales. Estaban ensayadas, y lentamente mis padres comenzaron a participar. Mi padre asentía cuando Lucy bromeaba sobre el verdadero ejército versus el trabajo de escritorio. Mi madre sonreía incómodamente y luego no decía nada en absoluto. Silencio de nuevo, haciendo su daño silencioso. Daniel nunca me insultó directamente. De hecho, eso casi lo empeoraba. Decía cosas como, los roles de apoyo también importan, con un encogimiento de hombros amistoso. O, alguien tiene que mantener las cosas funcionando detrás de escena, ¿verdad? Lo decía con amabilidad. Podía notarlo. Pero la amabilidad construida sobre un malentendido todavía duele. Intenté mantenerme distante, intenté recordarme a mí misma que no le debía explicaciones a nadie, que mi trabajo no necesitaba validación en una mesa de cena. Pero Lucy no estaba satisfecha con la sutileza. Quería contraste. Me quería pequeña para que Daniel pareciera más grande. Los comentarios se agudizaron en las festividades, en los cumpleaños, en almuerzos casuales.
Emily no puede ayudar a mover cosas. Está ocupada con sus archivos. No le pregunten sobre su trabajo. Se pone rara con eso. Daniel realmente arriesga su vida. Algunos de nosotros solo usamos uniformes. Seguía la risa. Siempre la risa. Una noche, después de que Lucy se fue, mi padre me dio una palmada en el brazo y dijo, no te lo tomas como algo personal, ¿verdad? Solo está orgullosa. Orgullosa no de mí, sino de cómo encajaba en su historia. Me dije a mí misma que era temporal. Que una vez que la emoción se desvaneciera, Lucy se calmaría. Que Daniel eventualmente vería más allá de la actuación. Estaba equivocada. Lucy no se calmó. Escaló. Empezó a decirle a la gente que yo estaba celosa. Nunca habla de su trabajo, dijo Lucy una vez, lo suficientemente alto para que otros la oyeran. Creo que exagera para sentirse importante. Esa dolió porque mis padres no se opusieron. Asintieron. Tararearon. Dejaron la implicación flotando en el aire de que tal vez yo era insegura. Tal vez estaba fingiendo. Tal vez necesitaba que me bajaran los humos. Daniel pareció incómodo esa noche. Me miró como si quisiera preguntar algo, pero luego lo pensó mejor. Me di cuenta entonces de que Lucy ya no solo se burlaba de mí. Me estaba reescribiendo y mis padres la estaban dejando. Para cuando Lucy anunció la cena de compromiso, la grande, la formal, ya sentía que estaba caminando hacia una trampa. Aún así, fui porque una parte de mí todavía creía que la familia significaba algo. Y porque otra parte de mí sabía que algo importante estaba a punto de romperse, de una forma u otra. La primera vez que mi padre me pidió dinero, no dudé. Llamó tarde, con la voz tensa de esa manera que inmediatamente hacía que mi estómago se apretara. Problemas con el coche, fallo en la transmisión, algo caro e inevitable. Parecía avergonzado, como si no fuera algo que quisiera pedir. Le dije que estaba bien. Le transferí el dinero esa noche. No volví a mencionarlo porque en mi familia, ayudar financieramente se había convertido silenciosamente en mi papel. Tenía los ingresos estables, los cheques de pago predecibles, la disciplina para planificar con anticipación, y como no hablaba mucho de mi trabajo, todos asumían que no me costaba nada. Ese fue el primer error. 2 semanas después, estaba revisando mi teléfono durante un descanso cuando el rostro de Lucy apareció en mi pantalla. Champán, copas, luz de velas, un mantel blanco en un restaurante. Reconocí al instante uno de los lugares más caros de la ciudad. Su pie de foto decía, cuando tu hombre sabe cómo consentirte. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que pretendía. El momento parecía incorrecto. Llamé a mi padre. Al principio, intentó restarle importancia. Dijo que Lucy y Daniel acababan de salir a cenar. Dijo que probablemente era una ocasión especial. Pero cuando insistí, cuando le pregunté directamente si algo del dinero que le había enviado había ido a parar a Lucy, hubo una pausa. Demasiado larga. Lo admitió en voz baja. Le había dado la mayor parte. Ella lo necesitaba. Dijo que era para el cumpleaños de Daniel. Ya lo devolverá. No grité. No acusé. Solo escuché mientras algo se asentaba dentro de mí. No se trataba del dinero. Podía permitírmelo. Lo que me sacudió fue la facilidad con la que mi ayuda había sido reutilizada, la rapidez con la que mi apoyo se convirtió en algo a lo que Lucy se sentía con derecho, y mis padres se sentían autorizados a redistribuir sin preguntarme, sin decírmelo, como si mi papel fuera simplemente proveer. Colgué el teléfono y me senté en mi coche durante mucho tiempo después, mirando a través del parabrisas sin ver nada. En mi trabajo, el mal uso de los recursos acarreaba consecuencias. Los rastros de papel importaban. La rendición de cuentas importaba. No simplemente movías las cosas porque era conveniente. En casa, aparentemente, las reglas eran diferentes. Unos días después, Lucy me llamó. No mencionó el dinero. En cambio, habló de lugares, listas de invitados, decoración. Ya estaba planeando la fiesta de compromiso como si fuera una conclusión inevitable que yo estaría involucrada. ¿Vienes, verdad?, preguntó.
Por supuesto, dije automáticamente. Y ayudarás, obviamente. Ahí estaba, la suposición. No preguntó qué tipo de ayuda. No lo necesitaba. Ambas sabíamos a qué se refería. Sentí un parpadeo de resistencia, luego pequeño pero inconfundible, una voz silenciosa en el fondo de mi mente que hizo una pregunta que nunca me había permitido considerar antes. ¿Cuándo dejó de ser una elección ayudar? Lucy siguió hablando, apenas deteniéndose para respirar. Salón privado, restaurante de lujo, algo lo suficientemente impresionante para los amigos de Daniel, para su unidad. Quiero que se vea bien, dijo. ¿Sabes lo importantes que son las apariencias? Casi me río. A Lucy nunca le habían importado las apariencias cuando se trataba de mí. No cuando bromeaba sobre mi trabajo, no cuando despreciaba mi carrera delante de la gente. Pero de repente, me quería involucrada porque volvía a ser útil. Más tarde esa semana, mi madre me envió un largo mensaje de texto sobre la familia, sobre apoyarnos mutuamente, sobre cómo Lucy estaba bajo mucha presión y cómo este era un gran momento para ella. No había mención del dinero que mi padre ya le había dado. Ningún reconocimiento de la forma en que hablaba de mí, solo expectativas. Comencé a ver el patrón claramente. Lucy creaba la narrativa. Mis padres la mantenían y yo la financiaba. La revelación no me enojó de inmediato. Me cansó. Profundamente, hasta los huesos. Pensé en todas las veces que había enviado dinero sin hacer preguntas. Todas las veces que había reorganizado mi horario, perdido descanso, pospuesto mis propias necesidades porque alguien más necesitaba algo en ese momento. Todas las veces que mi silencio había sido interpretado como acuerdo. Por primera vez, me pregunté qué pasaría si decía que no. No con enojo, no dramáticamente, solo no. El pensamiento se sintió desconocido, casi peligroso, pero también necesario. Lucy llamó de nuevo unos días después, su tono más agudo esta vez. Entonces, dijo, sobre la cena de compromiso. Tú la cubres, ¿verdad? Tomé aire. Lucy, dije lentamente. No voy a pagar por ella. No es mi responsabilidad. La línea quedó en silencio. ¿Qué? Espetó. Voy a ir, aclaré. Pero no voy a pagar. Su reacción fue inmediata y explosiva. Volaron las acusaciones. Desagradecida, egoísta, fría. Me recordó todo lo que afirmaba haber hecho por mí mientras crecíamos. Cada vez que me había cubierto, cada vez que me había hecho quedar bien. Escuché hasta que se quedó sin aliento. Luego colgó. Mi teléfono comenzó a vibrar casi al instante. Mensajes de mi madre, llamadas perdidas de mi padre, el familiar coro de decepción y presión moral. La familia ayuda a la familia. Esa noche, despierta en la oscuridad, entendí algo con absoluta claridad. No veían mi apoyo como generosidad. Lo veían como mi obligación. Y una vez que te das cuenta de eso, no puedes dejar de verlo. Lucy no aceptó mi respuesta. Nunca lo hacía. La noche después de que le dije que no pagaría la cena de compromiso, mi teléfono se iluminó como una señal de advertencia. Llamadas perdidas, mensajes de texto apilados uno encima del otro. El tono cambió rápidamente de la incredulidad a la indignación, y luego a algo más frío y calculado. ¿Realmente estás haciendo esto? Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? Por la mañana, mi madre se había unido. Su mensaje era largo y cuidadosamente redactado, del tipo que le gustaba enviar cuando quería sonar razonable mientras aplicaba presión. Habló del momento, de cómo Lucy estaba estresada, de cómo la familia a veces tenía que dar un paso al frente incluso cuando era inconveniente. Ni una vez me preguntó cómo me sentía. Ni una vez reconoció el dinero que mi padre ya le había dado a Lucy de lo que yo le había enviado. En cambio, terminó con una frase que había escuchado toda mi vida. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Aún más. Me quedé mirando la pantalla, dándome cuenta de la frecuencia con la que esa frase se había utilizado para silenciarme. Lucy llamó esa tarde. Casi no contestó. Cuando lo hice, no se molestó con charlas triviales. Entonces, ¿qué te pasa últimamente?, exigió.
¿Alguien te metió ideas en la cabeza? No, dije. Simplemente dije que no. Se rió bruscamente. Uno no le dice que no a la familia. Yo sí, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Y acabo de hacerlo. Fue entonces cuando escaló. Me acusó de celos. Dijo que no podía soportar que ella fuera feliz, que me sentía inferior al lado de Daniel y sus amigos. Se burló de mi trabajo de nuevo, llamándolo cosas misteriosas de escritorio, y sugirió que me estaba escondiendo detrás del secreto porque no quería que la gente se diera cuenta de que no era tan importante como pretendía ser. Sentí el viejo instinto de explicarme surgir en mí. Me lo tragué. No voy a pagar la cena, repetí. Esa es mi decisión. Se quedó en silencio. Luego dijo algo que cruzó una línea que ni siquiera sabía que se estaba acercando. Si no me ayudas, dijo Lucy lentamente, no esperes que te traten como a una familia de verdad. Ahí estaba. La amenaza en la que siempre había confiado. Colgué. Mi padre llamó a continuación. Sonaba cansado, frustrado, como si estuviera tratando con una empleada difícil en lugar de su hija. Estás siendo irrazonable, dijo. Lucy es tu hermana. Es su compromiso. La gente espera algo agradable. Entonces que Lucy lo pague, respondí. Suspiró. Sabes que no puede permitírselo. ¿Y esa es mi responsabilidad?, pregunté. Otra pausa. Ganas buen dinero, dijo finalmente. Cerré los ojos. En mi trabajo, la responsabilidad estaba claramente definida. La autoridad venía con la rendición de cuentas. No podías pasarle las consecuencias a otra persona solo porque era más fácil. En casa, la responsabilidad parecía seguir a quien se quejaba menos. Voy a ir a la cena, le dije. No la voy a financiar y no voy a discutir esto de nuevo. Colgó sin despedirse. Esa noche, me reuní con Hannah para tomar un café. Llevábamos viéndonos casualmente unos meses. Conversaciones tranquilas, comidas compartidas, largos paseos que no requerían explicaciones constantes. Ella trabajaba en medicina de emergencia, y había algo reconfortante en su forma de hablar, directa, observadora, sin miedo a las verdades incómodas. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, con las manos alrededor de su taza, los ojos fijos en los míos. Cuando terminé, hizo una simple pregunta. ¿Qué pasa si cedes? Fruncí el ceño. Se calman. El drama se detiene. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. No respondí. Se reclinó ligeramente. Porque desde donde estoy sentada, parece que no están pidiendo ayuda. Están probando si todavía les perteneces en sus términos. Las palabras golpearon más fuerte que los insultos de Lucy. Si pagas, continuó Hannah, no estás comprando paz. Estás comprando permiso para que sigan tratándote de esta manera. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Nadie en mi familia lo había planteado así nunca. La invitación de compromiso llegó unos días después. Cartulina gruesa, fuente elegante. El nombre de Lucy centrado como una marca. Mi nombre impreso cuidadosamente debajo. Sin acompañante. La miré durante mucho tiempo antes de enviarle un mensaje de texto. Voy a llevar a alguien. Su respuesta llegó casi al instante. No, solo familia. Solo el equipo de Daniel. Nada de novias al azar. Le mostré el mensaje a Hannah. Lo leyó una vez y luego me devolvió el teléfono. Eso es audaz, dijo con calma, insultar a la persona que tratas como un cajero automático. Escribí mi respuesta lentamente. Ella va a venir. Lucy llamó de inmediato. No contesté. Envió un mensaje de texto. No respondí. Por primera vez en mi vida, dejé que el silencio trabajara a mi favor. Esa semana en el trabajo, un supervisor me llamó aparte después de un largo turno. Nada dramático, solo un reconocimiento silencioso de que el proyecto en el que había estado trabajando había marcado una diferencia real. Vidas protegidas, daños prevenidos, todo manejado según las reglas. Sin aplausos, sin reconocimiento público, solo respeto.
Pensé en lo diferente que se sentía eso de casa. Como mi valor se medía por el impacto, no por la obediencia, por la rendición de cuentas, no por la conveniencia. Para cuando llegó la noche de la cena de compromiso, mi decisión ya estaba tomada. Iría, llevaría a Hannah y ya no me encogería para hacer sentir cómodos a los demás. Lo que aún no sabía era cuán violentamente reaccionaría Lucy a esa elección, o cuán rápido se desentrañaría la verdad una vez que lo hiciera. El día de la cena de compromiso llegó silenciosamente. Sin llamadas telefónicas dramáticas, sin disculpas de último minuto, solo una calma extraña y frágil que se sentía más como una respiración contenida que como paz. Me desperté temprano, seguí mi rutina y empaqué mi uniforme con el mismo cuidado que usaba para las inspecciones. Costuras planchadas, líneas limpias, todo en orden. Hannah observaba desde la puerta. No tienes que usarlo, dijo suavemente. Lo sé, respondí. Pero quiero. Lucy había insistido semanas antes en que usara mi uniforme de gala. Lo había presentado como un gesto de aprecio, diciendo que se vería bien junto al de Daniel. Ahora entendía lo que realmente quería decir. Quería contraste. Quería una broma visual. Esta vez decidí que el uniforme no sería un accesorio. En el camino al restaurante, Hannah estaba en silencio, no ansiosa, sino concentrada. El tipo de calma que desarrollas cuando estás acostumbrada a entrar en salas de alta presión y mantener el equilibrio. Pase lo que pase, dijo mientras estacionábamos. Recuerda esto. No le debes a nadie acceso a ti. Asentí. Adentro, la anfitriona revisó la reserva y frunció el ceño ligeramente. La fiesta de compromiso de los Carter, dijo. Está listada para una persona. Que sean dos, respondí. Dudó. Yo no. Antes de que nos llevaran adentro, me incliné y hablé en voz baja. Si hay un método de pago archivado a mi nombre, por favor retírelo. Ella miró la tableta y luego a mí. Por supuesto. Ese pequeño momento importó más de lo que esperaba. Fue una línea trazada, limpia y profesional. Sin drama, solo claridad. El salón privado era elegante, manteles blancos, poca luz, copas ya dispuestas. Unas 40 personas estaban sentadas o de pie, riendo suavemente. Lucy estaba cerca del centro como si fuera la anfitriona de un espectáculo. Cuando me vio, su sonrisa se tensó. Cuando vio a Hannah, se congeló. Daniel se dio cuenta de inmediato. Sus ojos se movieron de Hannah a mí, y luego a Lucy. Una pregunta parpadeó en su rostro. Lucy le agarró del brazo, susurró algo y rió un poco demasiado fuerte. Había una silla vacía arrinconada en el extremo más alejado de la mesa. No la tomé. En cambio, tomé dos sillas del medio, las puse una al lado de la otra y me senté. Hannah tomó el asiento junto a mí sin dudarlo. Sentí los ojos de mi madre sobre nosotras. Mi padre se aclaró la garganta. Nadie dijo nada. La cena comenzó. Al principio, la conversación fluyó a nuestro alrededor como si no estuviéramos allí. Historias de los compañeros de equipo de Daniel, bromas sobre el entrenamiento, recuerdos compartidos de los que yo no formaba parte. Lucy reía con facilidad, su confianza completamente restaurada por la atención. De vez en cuando, me miraba, no con ira, sino con cálculo. Ahora reconocía esa mirada. Estaba planeando algo. A mitad de la comida, Daniel se inclinó hacia mí. ¿Podemos hablar un minuto?, preguntó en voz baja. Salimos al pasillo. De cerca, lejos del ruido, se veía diferente, menos teatral, más serio. Lucy ha estado haciendo bromas sobre ti desde que empezamos a salir, dijo. Yo le seguí la corriente. Pensé que era inofensivo. No respondí. Exhaló. La semana pasada, me dijo lo que quería hacer esta noche. Un brindis, algo divertido. Dijo que no te importaría. ¿Qué dijo?, pregunté. Que me agradecería por él, servicio real, y lo compararía con lo que sea que hagas. Hizo una mueca. Le dije que parara y ella dijo que estaba siendo dramático. Hizo una pausa. ¿Te importa? Sí, dije. Me importa. Asintió una vez.
Entonces lo detendré. Cuando volvimos a la sala, Lucy ya estaba de pie. Golpeó su copa, sonriendo brillantemente. ¿Puedo tener su atención, por favor? La sala se calmó. Habló sobre el amor, sobre el destino, sobre encontrar a su héroe. La mandíbula de Daniel se tensó. Luego se volvió hacia mí. Y a Emily, dijo Lucy a la ligera, por tomarse un tiempo de su muy importante trabajo de oficina para estar aquí esta noche. Una risa cortés recorrió la habitación. Sentí la mano de Hannah descansar ligeramente sobre la mía debajo de la mesa. Lucy levantó su copa de nuevo. Sé que debe ser difícil ver cómo es el servicio militar real. Lucy, dijo Daniel bruscamente, poniéndose de pie. Ella parpadeó. ¿Qué? Le estás faltando el respeto a tu hermana, dijo él, en público. Es solo una broma, respondió ella, restándole importancia con un gesto. A ella no le importa. Todos se volvieron hacia mí. Me puse de pie. Dije en voz baja. El silencio cayó. Nos vamos, agregué. Me volví hacia la puerta. Fue entonces cuando Lucy se movió. Oí el raspado de su silla, la brusca inspiración, y luego el repentino peso frío contra mi uniforme mientras el líquido empapaba la tela. Jadeos llenaron la habitación. Por un momento, no me moví. Entonces algo se deslizó del bolsillo de mi chaqueta y cayó al suelo con un sonido metálico. La habitación quedó completamente inmóvil. El rostro de Daniel perdió todo su color. Miró el objeto cerca de su zapato como si fuera algo peligroso. Lucy, dijo, con la voz baja y temblorosa. ¿Sabes quién es ella? No respondí. No tenía por qué. Todo lo que Lucy había construido esa noche, las risas, las comparaciones, la actuación, se derrumbó en ese instante. Y mientras estaba allí, con el uniforme manchado y todo, entendí algo con absoluta claridad. No había perdido el control de la velada. Finalmente lo había tomado. El sonido fue pequeño, un suave clic metálico contra el azulejo pulido. Pero en esa habitación silenciosa, bien podría haber sido un trueno. La moneda de desafío rodó una vez lentamente y luego se detuvo cerca del zapato de Daniel. Nadie más entendió lo que estaban viendo. Para ellos, era solo un trozo de metal. Nada dramático, nada impresionante. Una curiosidad, en el mejor de los casos. Daniel sabía más. Lo vi en su postura antes de que su rostro lo reflejara. Sus hombros se tensaron. Su respiración se detuvo a medio camino. Luego todo el color se desvaneció de su piel como si alguien hubiera accionado un interruptor. Se agachó, con cuidado, casi con reverencia, y la recogió. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en voz baja. Su voz no era acusadora. Era temerosa. No respondí. Me quedé allí, con mi uniforme húmedo y pesado, la habitación presionando a mi alrededor. Sentí los ojos de mi madre en mi espalda, abiertos de par en par por la confusión. Mi padre se movió en su asiento, incómodo, ya buscando una manera de hacer desaparecer este momento. Lucy rió nerviosamente. Oh, por Dios, Daniel, dijo. Es solo una moneda. Probablemente la compró en algún lugar. Daniel no la miró. Giró la moneda en su mano, sus ojos escaneando detalles que nadie más notó. Su mandíbula se tensó, su agarre tembló ligeramente. He visto esto antes, dijo. No se compran así como así. Uno de sus compañeros de equipo se inclinó hacia adelante. Oye, ¿es eso? Dijo Daniel bruscamente, sin apartar los ojos de mí. La palabra cortó la habitación como una orden. La mesa se quedó quieta. La risa se desvaneció por completo. Me miró entonces. Realmente me miró. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, apenas moviendo la boca. No puedo hablar de eso, dije con calma. El efecto fue inmediato. Daniel se hundió en la silla detrás de él como si sus piernas se hubieran rendido de repente. Se llevó una mano a la cara. Exhaló lentamente como alguien que intenta no entrar en pánico. Oh, susurró. Oh, no.
Lucy nos miraba, su irritación convirtiéndose en confusión. ¿Qué te pasa?, espetó. ¿Por qué actúas así? Daniel finalmente la miró. Y por primera vez desde que lo conocía, no había calidez en sus ojos. Lucy, dijo con cuidado. Me dijiste que tu hermana exageraba, que trabajaba en un escritorio, que le gustaba fingir. Lucy se burló. ¿Por qué lo hace? Él se puso de pie, enderezó la espalda y luego, con una voz tan formal que hizo que mi madre jadeara, dijo, señora, le debo una disculpa. La habitación se congeló. No una disculpa casual, no una social, una profesional. No aquí, dije en voz baja. Asintió una vez. Luego se volvió hacia Lucy. Hemos terminado. Las palabras cayeron con fuerza. ¿Qué? Rió Lucy, pero el sonido se quebró. No seas ridículo. Hablo en serio, dijo Daniel. Este compromiso se acabó. El aire pareció salir de la habitación de golpe. Mi madre se puso de pie de un salto. Daniel, por favor. Ella no quiso decir. Lo dijo en serio, la interrumpió él. Cada vez que se burló de su hermana, cada vez que nos comparó, cada vez que se rió mientras todos ustedes lo permitían. El rostro de Lucy se sonrojó. La estás eligiendo a ella, exigió. Ella no es nadie. Daniel se volvió hacia ella lentamente. Ella no es nadie, dijo él. Tú sí. Una brusca inspiración recorrió la mesa. Me hiciste faltarle el respeto a alguien que ha hecho más en un año de lo que yo pueda hacer en toda mi carrera, continuó. Convertiste su servicio en una broma. Usaste su dinero y acabas de humillarla en público. Yo no la humillé, espetó Lucy. Fue un accidente. Derramaste vino sobre su uniforme, replicó él. Eso no es un accidente. Eso es cruzar una línea. Se volvió hacia sus compañeros de equipo. Nos vamos. No dudaron. Las sillas se arrastraron hacia atrás al unísono. 40 personas habían llenado la sala, pero de repente se sintió vacía mientras el equipo de Daniel se ponía de pie, silencioso y disciplinado, dirigiéndose hacia la salida sin una palabra. Sin miradas, sin comentarios, solo un movimiento limpio. Del tipo que hablaba más alto que cualquier grito. Daniel se detuvo en la puerta. Me miró. Gracias por su servicio, dijo en voz baja. Servicio real. Luego se fue. La habitación estalló. Lucy se derrumbó, sollozando ruidosamente, sus manos temblando mientras buscaba a mi madre. Mi padre comenzó a hablar de repente sobre malentendidos, sobre estrés, sobre arreglar esto. Alguien sacó un teléfono. Mi madre me agarró del brazo. Emily, espera, suplicó. No puedes irte así. Le quité la mano suavemente. Yo no causé esto, dije. Simplemente he terminado de absorberlo. Lucy me miró a través de las lágrimas, su voz aguda por el pánico. Arruinaste mi vida. La miré a los ojos. No, dije con calma. Lo hiciste tú. Me volví hacia la puerta. Hannah ya estaba allí, su expresión firme, impasible. No me preguntó si estaba bien. No me apresuró. Simplemente caminó a mi lado. Afuera, el aire de la noche era fresco y tranquilo. El ruido del restaurante se amortiguaba detrás de las puertas como un mal sueño que se desvanece. Me apoyé en el coche y exhalé por primera vez en lo que parecieron horas. Hannah me observó con atención. ¿Estás bien? Asentí lentamente. Sí, dije. Lo estoy. Adentro, mi teléfono zumbaba, llamadas perdidas, mensajes apilándose, nombres que reconocía demasiado bien. Lo apagué. Mientras nos alejábamos, miré mi uniforme, manchado, probablemente arruinado. Debería haberme sentido enojada, avergonzada, molesta. En cambio, sentí algo inesperado, alivio. Porque por primera vez en mi vida, la verdad no había surgido de mí defendiéndome. Se había revelado por sí misma, y todos en esa habitación finalmente habían visto lo que yo había sabido todo el tiempo. Mi silencio nunca había significado que fuera pequeña.
Significaba que era lo suficientemente fuerte como para esperar. El silencio no duró. Nunca lo hace después de un colapso público. Para cuando Hannah y yo llegamos al estacionamiento, mi teléfono ya se había llenado de llamadas perdidas. Lucy, mi madre, mi padre, números que no reconocía pero que podía adivinar. No respondía ninguna. Ni siquiera escuché los mensajes de voz. Conocía el patrón demasiado bien. Primero el shock, luego la culpa, luego la urgencia. En el coche, Hannah no me apresuró. No hizo preguntas que no estuviera lista para responder. Simplemente se sentó allí, presente, dejándome respirar. Digan lo que digan a continuación, me dijo suavemente, recuerda esto. No están reaccionando a lo que pasó. Están reaccionando a la pérdida de control. Tenía razón. Los mensajes comenzaron a la mañana siguiente. Los de Lucy llegaron primero. Largos, emocionales, furiosos. Me acusó de humillarla, de sabotear su felicidad, de jugar a ser una especie de heroína secreta solo para avergonzarla frente a Daniel. Dijo que la gente la llamaba cruel, que sus amigos se estaban distanciando, que los compañeros de equipo de Daniel la habían bloqueado. De alguna manera, todo era culpa mía. El mensaje de mi madre siguió, más suave, más cuidadoso. Escribió sobre malentendidos, sobre estrés, sobre cómo Lucy no lo había dicho de la manera en que sonó. Me recordó lo duro que Lucy había trabajado para ser amada, lo frágil que era este momento para ella. Todavía no había reconocimiento del vino, ni disculpa por las risas, ni rendición de cuentas por el dinero. Mi padre llamó esa tarde. Dejé que fuera al buzón de voz. Emily, dijo, con la voz tensa. Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Avergonzaste a tu hermana y ahora la gente está haciendo preguntas. Daniel está difundiendo historias. Podrías arreglar esto si quisieras. Escuché ese mensaje 3 veces solo para asegurarme de que no lo había oído mal. Quería que yo arreglara algo que no rompí. Cuando finalmente respondí a su siguiente llamada, no levanté la voz. ¿Qué quieres que haga?, pregunté con calma. Exhaló, aliviado. Solo dile a la gente que fue un malentendido. Que tu trabajo no es realmente lo que Daniel pensaba. Que no pretendías hacerlo quedar mal. Miré la pared frente a mí. ¿Quieres que mienta?, dije. Quiero que ayudes a tu familia, respondió. Las palabras cayeron con una finalidad sorda. He estado ayudando a esta familia durante años, dije lentamente. Ayudé cuando necesitabas dinero. Ayudé cuando Lucy necesitaba ser rescatada. Ayudé cuando estar en silencio era más fácil para todos ustedes. Se acabó. Intentó interrumpirme. No lo dejé. Le diste a Lucy el dinero que te envié para reparaciones, continué. Dinero que pediste. No me lo dijiste. Te reíste cuando ella me humilló. Y ahora quieres que dañe mi propia integridad para proteger su reputación. Silencio. Luego, en voz baja, no nos dijiste que tu trabajo era importante. Casi me río. Nunca preguntaste, dije. Simplemente decidiste que yo no importaba. No es mi responsabilidad luchar por tu reconocimiento. No tuvo respuesta. Fue entonces cuando terminé la llamada. La siguiente escalada llegó 2 días después. Mi tía me llamó para advertirme que mis padres le estaban diciendo a los parientes que había tenido algún tipo de crisis emocional, que había estallado en la cena de compromiso, que estaban preocupados por mi salud mental y que estaban considerando hacer que me revisaran. Un control de bienestar. La implicación me revolvió el estómago, no porque tuviera miedo, sino porque lo reconocí por lo que era, una amenaza disfrazada de preocupación. Hannah observó mi rostro mientras colgaba. Están tratando de controlar la narrativa, dijo. Sí, respondí. Y eso se acaba ahora. Esa noche, me senté en mi escritorio y documenté todo. Fechas, cantidades, mensajes de voz, capturas de pantalla, transferencias bancarias, testigos. No lo hice por ira. Lo hice porque en mi mundo, la claridad y los registros importaban. Luego Hannah me ayudó a redactar un mensaje. No emocional, no acusatorio,
solo firme. Se lo envié a mis padres y a Lucy juntos. Declaré claramente que no asistiría a eventos familiares, que no proporcionaría apoyo financiero, que cualquier declaración falsa sobre mi salud mental o conducta sería corregida con documentación, y que cualquier contacto adicional sería considerado acoso. No fue dramático. Fue protector. Mi madre respondió en 1 hora. Un mensaje largo, disculpas envueltas en explicaciones, justificaciones suavizadas con frases como malentendiste y solo estábamos preocupados. Escribió sobre el desamor, sobre el perdón familiar, sobre cómo estaba siendo cruel al imponer distancia. Hannah lo leyó una vez y me devolvió el teléfono. Eso no es una disculpa, dijo. Es una defensa. Borré el mensaje. Las semanas siguientes fueron tranquilas, inquietantemente. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin visitas sorpresa. En el trabajo, las cosas se estabilizaron. Mi concentración volvió. Mis supervisores lo notaron. Se me recordó sutilmente, respetuosamente, que mis contribuciones importaban, que el trabajo que hacía protegía a personas que nunca sabrían mi nombre. Eso fue suficiente. Una noche, mientras Hannah y yo preparábamos la cena juntas, me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Te sientes culpable? Lo pensé. No, dije finalmente. Me siento libre. Ella sonrió. Así es como se supone que deben sentirse los límites. Supe entonces que la parte más difícil había terminado. No la cena, no el colapso público. La parte más difícil había sido elegirme a mí misma cuando todos los demás me querían más pequeña, y lo había hecho. No supe de mi familia por un tiempo después de eso. Sin llamadas, sin mensajes, sin disculpas cuidadosamente redactadas que pretendían ser avances. El silencio se sintió desconocido al principio, como una habitación después de que la música se detiene y no estás seguro de lo que viene después. Pero luego sucedió algo sorprendente. Dormí. No el tipo de sueño inquieto y medio alerta al que me había acostumbrado, sino un sueño real. Del tipo en el que tus hombros se relajan y tu mente no sigue ensayando conversaciones que nunca van a ninguna parte. La vida se asentó en un ritmo que se sentía honesto. El trabajo era estable, con un propósito. Me presentaba, hacía mi trabajo, seguía las reglas que existían por una razón, y volvía a casa sin cargar con el desorden emocional de otra persona. No había emergencias que no fueran realmente emergencias. Ni peticiones cargadas de culpa disfrazadas de amor. Hannah pasó por todo eso conmigo. Nunca presionando, nunca tirando, solo caminando a mi lado. No intentó arreglar a mi familia ni convencerme de reconciliarme por el bien de las apariencias. Respetó mis decisiones. Eso importó más de lo que me había dado cuenta. Unos meses después, recibí una carta por correo, escrita a mano, la letra de mi madre. Me senté con ella sin abrir durante mucho tiempo antes de finalmente leerla. La carta era más corta que sus mensajes anteriores. Menos explicaciones, menos excusas. Escribió que estaba orgullosa de mí, que no había entendido mi trabajo ni la disciplina que requería ni el costo de permanecer en silencio durante tanto tiempo. No me pidió que volviera. No me pidió nada. Solo dijo que esperaba que estuviera a salvo. No respondí de inmediato. No porque estuviera enojada, sino porque finalmente entendí algo importante. Responder era una elección, no una obligación. Y no le debía a nadie acceso a mi sanación. Lucy nunca volvió a contactarme. Me enteré a través de la familia lejana que el compromiso había terminado oficialmente, que había perdido amigos, que la gente hacía preguntas incómodas que ya no podía desviar con bromas. Algunos decían que estaba luchando. Otros, que estaba enojada. Unos pocos, que estaba aprendiendo. No sentí satisfacción al escuchar nada de eso. Solo distancia. La distancia puede ser una forma de piedad. Pasaron los meses. Hannah y yo construimos algo en silencio. Cenas de fin de semana, rutinas compartidas, planes que no implicaban andar con pies de plomo. Hablamos del futuro sin temor a que fuera rehén de las expectativas de otra persona. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón viendo encenderse las luces de la ciudad, Hannah me hizo una pregunta que me detuvo.
Si pudieras hablar con la versión de ti misma que entró en esa cena, dijo, ¿qué le dirías? Pensé en el uniforme, la risa, el vino, el momento en que todo se rompió. Le diría que no se equivocó al permanecer en silencio, dije lentamente. Pero tampoco se equivocó al hablar, Hannah asintió. Ambas cosas pueden ser ciertas. Esa noche, saqué la moneda de desafío del cajón de mi escritorio y la giré en mis manos. No como un símbolo de rango o reconocimiento, sino como un recordatorio, no todo lo valioso necesita ser explicado. Algunas cosas solo necesitan ser protegidas. Solía pensar que la fuerza significaba resistencia, absorber insultos, suavizar las cosas, hacerme más pequeña para que otros pudieran sentirse cómodos. Eso era lo que me habían enseñado, lo que había practicado. Pero aprendí algo diferente. La fuerza también puede significar marcharse. La fuerza puede significar documentar la verdad. La fuerza puede significar dejar que las consecuencias existan sin rescatar a las personas que las crearon. Sobre todo, la fuerza significa elegir la paz por encima del permiso. No necesitas la aprobación de personas que solo te valoran cuando eres útil. No necesitas demostrar tu valía a aquellos que decidieron hace mucho tiempo no verla. Y no le debes lealtad a nadie que confunda tu silencio con consentimiento. La familia no se define por quién comparte tu nombre. Se define por quién respeta tus límites. Si hay algo que espero que cualquiera que escuche esto se lleve, es esto: se te permite protegerte sin ser cruel. Se te permite establecer límites sin explicarlos interminablemente. Y se te permite abandonar habitaciones donde la risa se construye sobre tu dolor. A veces, lo más valiente que puedes hacer no es quedarte en silencio. Es finalmente ponerte de pie y marcharte. Y cuando lo hagas, no te sorprendas si el mundo se vuelve más silencioso. Eso no es vacío. Es paz.